A través del 25.2 canal digital, c7jalisco.com y por supuesto al pendiente en nuestras redes sociales en nuestra fanpage Al Pie de la Letra. Ya sabe la dinámica del programa, usted hace el programa y el editorial para cerrar esta vuelta 18 al abecedario pues es zarape. Esta palabra muy nuestra, muy de México, de la que hablaremos más adelante, pero también tenemos otros temas. Tenemos hablarles de Yo Acuso, de Mile Solá, por supuesto, hacerle la pregunta para que usted se lleve un libro. Ya sabe que si usted responde correctamente, pues se lleva un libro cortesía de Literal Editores y además tenemos una editorial invitada y también tenemos regalos, pero eso es una sorpresa. Si usted vota por los editoriales de esta tarde para arrancar con la vuelta 19, que son Ambición, Alquimia o Amante, ¿cuál quiere que sea el editorial de la próxima semana para arrancar una vuelta más? Ya van 19. Y no nos hemos mareado, muchachos, todavía. Bueno, así. Usted decide cuál será el editorial. Ambición, Alquimia o Amante. Ya sabe, en la fanpage puede votar y si va a responder la pregunta que le haremos más adelante, que sea por inbox, porque si no, pues todo el mundo ve la respuesta y ya, no pierde el sentido, el concurso. Bueno, como le decía, también tenemos musiquita. Si alcanzamos, hablaremos de Raúl Zurita. Tenemos frases de Emiliano Zapata y pues por ahí otra musiquita también que tiene que ver con Zapata. Así que quédese con nosotros porque tenemos varias cosas, varios asuntos. Tenemos a Paraíso Perdido de invitados, a dos de los autores que participan en dos proyectos que nos vienen a presentar, que por cierto se presentan mañana, pero al ratito ahondamos en eso porque es muy interesante y para que usted acompañe a los autores a la presentación de estos dos materiales. Bueno, pues vamos a arrancar con zarape, con esta cápsula que preparó Víctor Clavellina. Yo ya le oía bien, me quedé oyéndolo, nada más dejé a un lado el costal que estaba remendando y nada más me quedé oyéndolo. Supe cómo me echaba a mí la culpa de haber matado a su hermano. Pero no había sido yo. Sabía yo quién había sido. Y yo sí lo hubiera dicho también. Aunque parecía que él no me dejaría lugar para platicarle cómo estaban las cosas. Pues, ¿sabes? Te de una vez, por todo que pienso pagarme, de una vez lo que le hicieron a Odilon. Y yo sé quién fue, De modo que fui yo, le dije. ¿Y quién más? La luna pegaba de lleno sobre el corral y mandaba hasta la pared de mi casa la sombra larga de Remigio. La luna hizo brillar la aguja que yo tenía ensartada en el costal y no sé por qué me empezó a entrar una fe muy grande en aquella aguja. Por eso al pasar Remigio junto a mi lado, sin pensarlo más, se la ensarté cerquita del ombligo. Se la ensarté hasta donde le cupo y allí la dejé. Entonces vi cómo se le iba entristeciendo la mirada, como si se comenzara a sentir enfermo. Ya hacía tiempo que no me tocaba ver una mirada así de triste y me entró lástima. Mira, Remigio, tú me has de perdonar. Tú me has de dispensar, pero yo no maté a Odilon. Fueron los alcaraces. Yo andaba por allí cuando él se murió. Fue de repente. Yo acababa de comprar mi zarape y ya venía de salida. Cuando Odilon le escupió un trago de mezcal a uno de los alcaraces en la cara. Él lo hizo por jugar. Se veía que lo había hecho por divertirse. Pero él y los alcaraces estaban borrachos y todos lo rodearon, se le echaron encima, sacaron sus cuchillos y lo aporrearon hasta no dejar cosa que sirviera de melitón. Yo quisiera que te dieran bien cuenta de que yo no maté a Odilon.
este fragmento, querido Víctor. Sí, pues es un pequeño texto de Rulfo, de su libro El Llano en Llamas, específicamente de La Cuesta de las Comadres. Ahí tenemos un poquito de la voz de Herminio Carrasco y pues de fondo son de madera. Un poquito para ambientar esta Asunto palabra. de lo mexicano. Sí, claro. Pues claro que tiene que ver con lo mexicano, con lo tradicional y con lo representativo que es el zarape, esta prenda que es el equivalente al rebozo de la mujer y que pues es conocido internacionalmente. Me parece curioso, fíjense que ahora mismo en Europa está muy de moda el zarape, nada más que lo venden en almacenes de alto prestigio y en euros. Pero prácticamente el dibujo y la textura, que varía mucho en la hechura del zarape mexicano, pues es como de otro tipo, como de lana. Pero la forma del tejido, el terminado en nudo, todo es igual. Así que, bueno, ya habíamos tenido algunas noticias a través de redes sociales de cómo los europeos se apropian de nuestras prendas para hacer los artículos novedosos de venta a los europeos. Pero bueno. Bueno, es muy interesante el origen del zarape como una mixtura, ¿no? Así un mestizaje, ¿no? Una mezcla donde encontramos el elemento indígena y el elemento español, pues matizado dentro de una nueva forma de vestir, una indumentaria, ¿no? Sin duda, la ropa y los elementos tradicionales con que solemos cubrirnos, pues dicen mucho del pueblo de donde venimos, ¿no? Pues el zarape. Aunque ya no lo usemos nosotros Claro. de manera habitual, pero indiscutiblemente es representativo a nivel internacional el zarape de los pueblos de México. Sí, y habría que acotar que justamente en estas representaciones que hace Rulfo, o sea, el zarape o la vestimenta un poquito más tradicional está muy vinculada con el campo mexicano, ¿no? Entonces siempre lo vamos a... Esta imagen siempre va a ir asociada. Es un símbolo, Víctor, muy interesante que en alguna medida hasta llegó a ser representativo en el sentido de un tanto de denigración de lo mexicano. Yo me acuerdo de ese símbolo del mexicano con su sombrero y su zarape y el nopal. Entonces está es un estereotipo. Un estereotipo, exactamente, ¿no? El zarape se convirtió en el estereotipo del mexicano y el mexicano era precisamente ese indio sentado, tapado con su zarape, dormido y ocultándolo bajo un sombrero. En el fondo puede esa imagen decir mucho del inconsciente de lo que somos los mexicanos, ¿no? Un tanto tapados, ¿no? ¿Cómo nos destapamos los mexicanos, ¿no? En el fondo tal vez los estereotipos sí tienen algo de real, pero en verdad hay que luchar pues contra los estereotipos que están incrustados dentro de nuestro inconsciente y yo creo que más bien hay que desvincularlo de los estereotipos y tomar la riqueza de nuestra artesanía, que como lo es el zarape, como un bastión que defender, ¿no? Porque incluso, bueno, no sé si a ustedes les ha tocado comprar zarapes, son extremadamente baratos. Y yo considero que el arte que tiene, no solamente un zarape, sino cualquier artesanía que ustedes encuentren en cualquier mercado de cualquier ciudad del país, en México, tiene un valor incalculable. ¿No? Y tienes razón, Pati, de que ya trascendió la imagen del estereotipo, pues es el hecho de que esté en los almacenes, ¿verdad? Europeos, de que lo estén reproduciendo como un artículo. Sin embargo, yo tengo mis dudas acerca de que si el que compra un zarape en los almacenes europeos sepa que está comprando realmente, ¿no? Pero bueno, ignorantes ellos. ¿Sabes? Lo que sería realmente interesante es que esos zarapes fueran exportados, que fueran hechos por mexicanos, que fuera un producto que saliera de aquí y que se vendiera allá, ¿no? En un sentido, pues, de que deje y de que genere la riqueza y de que esta misma identidad pues se vaya para allá. El problema es cuando se roban un tanto el sentido de las ideas, ¿no? O se roban las formas, ¿no? Así es. Terminan pues por desvincularlo, como dices, Patricia, del origen. Así es. Hay que vincularlos al origen, hay que darle más fomento pues a lo propio, ¿no? Y buscar que la artesanía mexicana, que la indumentaria mexicana, que se vaya de las fronteras, pero que sea producida aquí. Bueno, pues ahí está zarape, usted eligió este editorial la semana pasada y pues ahí está para usted la palabra zarape.
Antes de irnos al primer corte, quisiéramos hacer, muy al estilo de Al Pie de la Letra, un breve, muy breve homenaje a Margarita Mendoza Palomar, una querida compañera, autora de Literalia Editores, amiga entrañable, ser humano valiosísimo, que nos entregó no solo su poesía maravillosa, sus relatos precisamente con este aire tan mexicano, sino su amistad. Margarita partió la madrugada del lunes, y pues nos deja su recuerdo cariñosísimo y su obra invaluable. Y con todo el cariño de Al Pie de la Letra, les queremos regalar uno de los libros, de los varios que publicó, Así es. de Margarita Mendoza Palomar, que siempre nos va a acompañar, que siempre estará con nosotros, que nos deja su poesía exquisita, su poesía esperanzadora y sus relatos campiranos que nos transportan muy al estilo de Rulfo. Así que para toda su familia, para todos sus amigos, para todos los que la queremos y los que la vamos a recordar siempre, les dedicamos este programa, les mandamos un enorme abrazo, queremos reconfortarlos con este pequeño homenaje a Margarita donde quiera que esté, que yo sé que está en el corazón de cada uno de nosotros, y tenemos este libro Así es. de Margarita que se llama Viento Nuevo, así que está de regalo también esta tarde. Su último libro. Es su último libro, así es, de Margarita Mendoza Palomar, la vamos a recordar. Sí, de hecho, Patricia, siempre. pues una autora prácticamente de literaria. De Literalia Editores, así. Viene parte de su obra en la solapa, sí, no sé, pues Sí. podríamos leerla. De Margarita, si antes de irnos al corte, Sí, de su... Así es, de su obra. Pues Margarita hizo de Mensajero y Otros Ángeles, participó en esta obra colectiva, en Verbosillo 1, también una obra colectiva, Memoria del Relevo, La Mujer Rota, y de su propia autoría, De Sol y Niebla, El Sol de la Noche, Luz de Patio, Semillas de Agua y Luz, Deshielo y Las Puertas del Otoño, todos de Literalia. Todos de Literalia. Pues ahí está, ella reconocida, la queremos, y aquí está este regalo para quien diga, quiero viento nuevo. Vamos a un corte. Solo el amor contiene a la palabra y la palabra al amor. Al Pie de la Letra. Ya regresamos y Viento Nuevo ya se fue. Nuestro querido amigo Héctor Ortiz se lo lleva. Así que este Viento Nuevo de Margarita Mendoza Palomar es para él. Aquí está ya, destinado para ti, querido Héctor Ortiz. Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Le voy a hacer la pregunta que le hago todas las semanas, pero con diferente autor. ¿Quién escribió Estamos con la Z? Usted sabe que estamos con la Z. ¿Quién escribió Don Juan Tenorio? Está muy sencilla, estamos con la Z. Casi le digo la respuesta. Escritor español, nacido el 21 de febrero de 1817 en Valladolid y murió el 23 de enero de 1893. Si no sabe, lo consulta en la red y usted se lleva un regalo de Literalia Editores. Así que tiene un espacio para responder o investigar para poder responder. Y tenemos de la obra de hoy, Así es. Yo acuso, del caso Dreyfus, de Émile Zola. Así es. Este texto de espionaje, contraespionaje. Sí, es una carta muy interesante. Publicada en un diario. Es exactamente la coyuntura donde aparece la figura del intelectual. Así es. La figura del intelectual comprometido con las causas políticas, ¿verdad? Ante un caso de terrible injusticia que viene manchado con racismo antisemita, ¿no? Así es. Es precisamente en un contexto de tensión política entre Francia y Alemania, en el que se da esta acusación de espionaje, que sí se da un espionaje, pero no es el caso de Dreyfus el que espía, sino es en el que recae la culpa, ¿no? Así es. Es el chivo expiatorio de todo lo que viene siendo el Estado.
Entonces, Solá precisamente se dedica a hablar de esa presión del Estado. Y de una manera muy puntual, Claro, claro. muy decente, Ajá, así muy es. decente, porque me imagino que este lenguaje que utilizaba era precisamente el apropiado, pero para la circunstancia que se estaba abordando fue muy decente. Y es que precisamente su propia tendencia literaria de Solá hacia el naturalismo, la forma de retratar, digamos, la injusticia social en su propia obra, pues viene a determinar una ideología y una idea de la justicia muy clara, ¿no? En la cual se compromete y compromete incluso su propia libertad Así es. para defender a un judío acusado de un acto de traición que no cometió, pero que todo el Estado, los jueces, la burocracia militar, de alguna manera se concertan para llevarlo a él hacia la cárcel, Me suena acusando a su conocido. mujer, ¿no? El Estado también, de alguna forma, está atemorizando a toda la familia, pero la familia responde. Ujú. Habría que hacer algunas pequeñas observaciones. O sea, tenemos algunas condiciones que, aunque la carta sí nos abre mucha luz, por ejemplo, tenemos un gobierno que está teniendo ciertas dificultades, que tiene pactos con la derecha, con los radicales, y que intenta llevar las cosas de manera más o menos tranquilas. O sea, Lo que pasa es que Mille los evidencia. y justamente esta necesidad de llevar todo tranquilo y de repente tienes una clase pues militar, aristócrata que tiende o que tiene una postura y además están los militares ingenieros del Politécnico como lo era Dreyfus, que están obviamente por el tema de la meritocracia están ascendiendo y están desplazando a esta clase. Entonces sí hay un tema de antisemitismo, pero también hay ahí una lucha de lo viejo, de las diferentes como clases que están en pugna, tanto al interior del ejército, ¿no? Es muy interesante, Víctor, que cómo se llega a manifestar a partir de esta carta el racismo en Francia. Y un racismo que no va a desaparecer. No. Una tensión que va a aumentar y que va a desencadenar y que va a explotar en una Segunda Guerra Mundial. Dreyfus es acusado, Dreyfus es llevado a una isla a purgar su pena y cuando sale a su defensa Émile Zola, a través de esta carta donde dice, yo no conozco a nadie de los que acuso, sí, a mí no me lleva, no tengo nada contra ellos, ni los he visto en mi vida. Lo que sí sé es que son almas nocivas, maléficas, ¿verdad? Eso es lo que Dreyfus dice. ¿Y qué le cuesta, a Émile Zola? También la expulsión de Francia. Así es. Porque, bueno, estaba atacando al Estado. Estaba atacando al Sí. Estado. ¿Cómo? Se me hace muy interesante cómo él pudo expresarse de esa manera en un medio público, ¿no? Así. Y cómo... 300,000 copias, Pati. Así es. Ujú. Y entonces es muy interesante este análisis. Si usted lo trae al tiempo real, bueno, pues hay muchas particularidades y similitudes y esto fue en 1800, ¿verdad? 1898. Aquí les dejamos el texto, no, porque se los vamos a contar. Bueno, el texto está completo en la fanpage del Faro. Ahí usted puede leerlo. Así es. Un enlace a toda la carta de Yo Acuso, muy apasionada. Y uno se preguntaría también ahora, bueno, ¿qué tanta responsabilidad pueden tener los intelectuales ante las decisiones políticas de un país? Creo que los intelectuales están obligados a levantar la voz. Pero están las dos posturas, Pati, porque Claro. están quienes prefieren no involucrarse, Sí, digamos, pero con ninguna justamente, actividad política. sí los intelectuales, pero también los medios de comunicación. Dentro de todo esto hay una gran discusión entre los diferentes periódicos y las Ahí diferentes también empieza el posturas. cuarto poder. Porque hay las posturas. ¿no? Claro. Bueno, Claro. ya, porque si no les vamos a contar todo y entonces, ¿con qué? Es como contarles la película, pues no. Ajá. Bueno, ahí la encuentran en la red, encuentran el texto completo. Les recomendamos este texto de Émile Zola, Yo Acuso. Le voy a dar una pista más de quién escribió Don Juan Tenorio.
Se fingió un artista italiano para dibujar en el Museo de las Familias. Publicó algunas poesías en El Artista y pronunció diversos discursos revolucionarios en el Café Nuevo, de forma que terminó por ser perseguido por la policía. Este personaje, les iba a decir el nombre, estaba a punto de decirles la respuesta, pero reaccioné. ¿Quién escribió Don Juan Tenorio? Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Está muy fácil. Vamos con musiquita, si alcanzamos, señor productor. Vamos con Zoe, Labios Rotos, con Z de Zoe. Ya regresamos, ¿qué le pareció? Lupe Nápoles dice, hola, buen programa, es la primera vez que los veo, responde correctamente. Lupe, tienes un regalo de Literalia. Mario Robles vota por Alquimia, va ganando Alquimia. Vamos a un corte y regresamos al pie de la letra. Ojos de sal, de azúcar, para leer la vida. Al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra. Como le decías, va ganando Alquimia. Me parece muy bien. Me gusta mucho esa palabra. Y le voy a repetir una pista más para que responda quién escribió Don Juan Tenorio. Pasó 11 años de su vida en México y ya. Y ya, nada más. Está muy fácil. Ya sabe que lo tiene que responder por inbox y votar por Ambición, Alquimia o Amante para decidir el editorial de la próxima semana. Y estamos muy contentos porque está Antonio Martz, Gabriela Torres y Chop Suey aquí esta tarde con nosotros para presentar estos dos materiales. Buenas tardes, Antonio Martz. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en venir al programa, al pie de la letra, en saludarlos. Tenía un montón que no nos veíamos así en vivo, en ¿no? persona. Sí, claro, porque el programa de repente sí, pero bueno, siempre tiene su encanto estar Claro. platicando de viva voz. Claro, pues platícanos, Antonio Martz, de estos dos bellos materiales que creados ya, que se presentan mañana, ¿verdad? Así es, los vamos a presentar en la en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica. Se trata de 2 ediciones que tienen que ver con la ciudad de Guadalajara. De hecho, la idea es precisamente, aprovechando que acaba de cumplir 474 años, presentar a 27 narradores, la mayoría de ellos nacidos en Guadalajara o que viven o vivieron en la ciudad y de ese vivir en la ciudad comenzaron a trabajar su obra, acompañados cada uno de estos cuentos por 27 ilustradores que con su trabajo acompañan la narrativa de cada uno de ellos, ¿no? Es un proyecto que nos parece muy interesante porque al mismo tiempo funciona como una especie de fotografía de los cuentistas que están en activo en la ciudad. Por otro lado, tiene como una especie de hermano gemelo o muy cercano a hermano gemelo. Es lo mismo, es una versión en cómic que se llama GDL 474, que es la alusión directa a este aniversario. Son 14 historias de narrativa gráfica de ilustradores y escritores en algunas de las historias que trabajaron a la par. Y también tiene como escenario nuestra ciudad de Guadalajara. Excelente. Y bueno, este trabajo que es arduo, ¿no? La compilación de voces, de cuento, y además, ¿cómo se hizo este asunto, Antonio? ¿Les pasaste el texto? ¿Ellos ilustraron conforme al texto? ¿O ya a partir de ilustraciones ya elaboradas se hizo la fusión de las dos artes? Sí, fue un trabajo que llevó algo de tiempo, alrededor de 2 años. En primera instancia yo le pedí a algunos de estos narradores un cuento en el que yo lo que quería es que cada cuento hablara de un barrio, ¿no? de la ciudad. Sin embargo, era como muy restrictivo y al final la invitación fue libre para que cada quien manejara el tema que quisiera, la historia que quisiera. El único requisito es que la ciudad de Guadalajara apareciera como una especie de fondo o de escenario. El ¿no? escenario. Una vez que me llegaron los cuentos de todos los que aceptaron participar en el proyecto, según la temática, yo traté también de ver qué ilustradores estaban trabajando en Guadalajara
y como de embonar la historia con el trabajo o el estilo de cada ilustrador, ¿no? Creo que en algunos casos se logró cosas muy interesantes, en otros quedaron como más experimentales, pero ese fue como el proceso, ¿no? Muy bien. Gabriela, ¿y tu participación es en Río entre las Piedras? Así es. Sí, bueno, Platícame de tu cuento. ya en una ocasión, hace tiempo, Antonio me había invitado a participar en una plaquette y ahora la invitación fue con un cuento en una compilación que me parece interesantísima. Así es. Porque cada uno de nosotros, cada uno de los 27 narradores, ve la ciudad desde un ángulo distinto, ¿no? O tal vez la toma con una temporalidad específica, o le da su misma mirada literaria o narrativa, ¿no? Y eso es lo que me parece que enriquece una obra como esta. La Ciudad de México, tú sabes, está llena de compilaciones, han Así hecho es. muchísimas, Así de es. más, yo creo, y Guadalajara no se podía quedar atrás, ¿no? Entonces yo creo que Paraíso Perdido ha hecho un esfuerzo interesantísimo en ese Así sentido. es. Y es este esfuerzo que es producto de pues, varios que están aquí contigo, ¿no, Antonio? Sí, pues de hecho, una vez que tuvimos ya los textos, que ya había ilustraciones, el año pasado solicitamos apoyo de Proyecta para que pues, nos ayudaran con una parte de la impresión, ¿no? Claro. Pero afortunadamente tuvimos este apoyo, lo cual nos permitió complementar esta parte que siempre es una de las más pesadas para cualquier editor, el pagar el papel, el pagar La impresión. la imprenta, ¿no? Sí. Entonces, gracias a eso salió en tiempo y forma. Es, además de, bueno, ya tendré que leerlo, pero además como objeto es bellísimo, ¿no? Ya se los mostramos acá en pantalla a nuestros amigos. ¿Verdad que nos vas a regalar uno, Antonio? Claro que sí. Se Así los que si dejamos. usted quiere Río entre Piedras, Pídalo. pídalo ahora. Quiero río entre piedras. Quiero Río entre Piedras. Se me hace que ya entró. Vamos a ver. ¿Qué tal, Y Chop Suey, tú que ilustras uno de los cuentos de Río entre Piedras, platícanos cómo fue el proceso, cómo te aproximaste al texto. Bueno, al principio me dieron un cuento que no recuerdo bien cuál era, pero yo no me sentí tan identificada con ese y sí le dije a Antonio, ay, cámbiamelo, la verdad es que no siento como tantas ganas de dibujar este cuento, pero en el momento en que me dio el cuento de Berenice Castillo, dije, ya lo tenía en mente, ¿no? Inmediatamente se me vino a la mente lo que quería hacer, proyectar algo como muy maternal, que es lo que proyecta Berenice en el cuento. Creo que es una fusión muy interesante con todos los ilustradores, con todos los estilos y con todos los cuentos que se hicieron de Guadalajara. Excelente. Pues es, más que oportuno, ¿no? Con el aniversario de Guadalajara. Sí, afortunadamente los tiempos Dieron. resultaron así, que era parte, por supuesto, del proyecto, pero ya sabes que a veces hay alguna cosa Sobre que todo no cuando funciona. se trata de editar. Así es. Creo que los tiempos no siempre están a favor. Siempre surgen contratiempos, pero esta vez, bueno, aquí está GDL 474, que también es un magnífico texto de cómic. Está muy interesante. Sí, sobre todo el cómic llama mucho la atención en la gente joven. Para mí ha sido una sorpresa que más que el público lector, digamos, del libro o que uno podría considerar un poco más conocedor, el cómic se mueve más entre la gente más joven. En preparatoria, por ejemplo, lo piden o lo quieren leer. Eso ha sido una sorpresa para mí como editor, pero también nos habla pues de que sí hay un interés por la lectura, aunque sea a través de la narrativa gráfica, que es otro lenguaje, pero también pues a fin de cuentas es parte de los aprendizajes, ¿no? Y del momento histórico que vivimos, ¿no? Claro. Porque finalmente estamos en la cultura de la imagen y todo aquello que no ves, pues es un poco más difícil. Por eso, al pie de la letra es al pie de la letra, porque la misión es promover la lectura, no de aquellos que ya leen, sino de aquellos que nunca se han asomado a un libro, y esa es la misión del pie de la letra. Nos encanta que haya este tipo de trabajos que, bueno, no lo vas a regalar, ¿no, verdad? No, de Mañana ese lo no. van a tener que ir a Exactamente. comprar al Fondo de Cultura Económica, ¿ok? Para poder tenerlo, porque es cómic. Si puedo ojear un poco para que nuestros amigos se enamoren de este material, que es muy interesante,
cómo aborda el lenguaje visual con textos valiosos, también historias valiosas que creo que identifican al lector actual. Sí, y Mejor dicho, captar lectores a través de la imagen con textos que valen la pena. claro, además, quien tenga este libro va a hojearlo y aunque en el de narrativa también se va a encontrar con la ciudad, es mucho más evidente con las gráficas. Van a reconocer ciertos edificios, ciertas calles, ciertas casas, ¿no? Entonces también de repente eso puede resultar muy entrañable. Claro que sí. Digo, debemos tener memoria, memoria impresa sobre nuestra ciudad y qué mejor hacerlo desde diferentes perspectivas para que nos adentremos más, ¿no?, en la Guadalajara que nos está tocando vivir. Eso Sí. es lo interesante. Además que pienso que de alguna manera son autores que están en activo, Que eso también es muy interesante. son textos contemporáneos, entonces van a leer no algo que se escribió hace 50 o 100 años, que a veces eso sucede con las antologías, que tiene por supuesto mucho valor, Claro. pero en este momento pues van a poder dar, no sé, crecer o conocer autores pues, que a lo mejor son de edad muy semejante al lector, ¿no? Entonces es una visión contemporánea de la ciudad. Pues genial. Mañana A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, en el Fondo de Cultura Económica, se presentan Río entre las Piedras y GDL 474. Vayan, yo voy a hacer lo posible por estar ahí. Bienvenidos. Porque sí los quiero. Si quiere Río entre Piedras, ya sabe, tiene que llamar 3030-5307 o en nuestra fanpage. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Esperemos que sea el primero de varios proyectos de este tipo que rescatan las voces actuales de nuestra Guadalajara actual. Pues esperemos que sí. Muchas gracias por invitar, por la invitación, por la entrevista. Y Gracias a ti, esperamos que vengan más veces con más proyectos. Claro que sí, gracias. Vamos a un corte y regresamos al pie de la letra. Conspirar por la palabra. Al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra y tenemos varias participaciones. A ver si ya sale la palabra ganadora. Lupe Nápoles, sí, ya se entregó Río entre Piedras. A ver. Guillermo Guerra Becerra se lleva Río entre Piedras. Ya está. Silvia Leticia nos manda saludos. Adolfo Pérez nos manda saludos. Juan Carlos Rodríguez manda saludos al pie de la letra. Edwin López también. Evelyn Michel nos saluda a todos. Ana Luz Alvarado nos saluda. Jorge Guerrero vota por Alquimia, les digo, va a ganar Alquimia. Y responde correctamente. Ya saben que si votan o responden correctamente, pues tienen un regalo de Literalia o de Paraíso Perdido, que ahora nos ha dejado algunos ejemplares de su editorial. Miguel Morán pregunta que si ya se entregó Río entre Piedras, y Lupe Nápoles también. Bueno, pues vamos a seguir. Tenemos un poco de música. Ya sabe quién escribió Don Juan Tenorio. Si no sabe, es momento de que investigue para que se lleve un libro de Literalia Editores o de Paraíso Perdido. Lo contesta por inbox, por favor, y vote por Ambición, Alquimia o Amante, que será el editorial para la próxima semana. ¿Cuál le gusta? Hasta ahora va ganando Alquimia. Y pues sí, vamos a ver un poco de Raúl Zurita. ¿Qué les parece que mientras vemos algunas imágenes de nuestro autor de hoy, Raúl Zurita, leemos un par de poemas de este maravilloso autor? ¿No? ¿No hay nada? Sí hay, pero no, la red está un tanto... Bueno, entonces les platicamos de Raúl Zurita un poco para que no nos quedemos con el tema sin ver. Este autor maravilloso del que le queremos platicar, hijo de Raúl Armando Zurita Inostroza, vivo, nació en Chile el 10 de enero de 1950, todavía les digo, está vivo. Una vida interesantísima, llena de peripecias, con su carácter tan particular. Estuvo preso Raúl Zurita también. ¿Qué más les podemos decir? Su primer libro se llamó Purgatorio, que se publicó en 1979 y desconcertó tanto a los lectores como a los críticos de la época.
La portada era una foto en blanco y negro de la cicatriz que había dejado al poeta aquella autoquemadura que él se hizo en la mejilla. Antes de esto, había publicado en revistas universitarias como Quijada de su alma mater y manuscritos en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile que dirigían Cristian Igeneus. El segundo salió 3 años más tarde y se llamaba Anteparaíso, según Rodrigo Cánovas, autor de Lin, Zurita Iturralde, Literatura Chilena y Experiencia Autoritaria. Ese es un libro. Título completo. Sí, exacto. Este poemario, así como el anterior, una liberación de los códigos represivos que a través de la historia han tratado de subyugar al lenguaje. Eso es lo que significaba. Sí, y el 2 de junio de 1982, su obra creativa da un nuevo paso con el poema La Vida Nueva, escrito en los cielos de Nueva York, mediante 5 aviones que trazaban las letras con humo blanco y las cuales se recortaban contra el azul del cielo. Esta creación estaba compuesta por 15 frases de 7 a 9 kilómetros de largo en español. Imagínese usted esto. Textos escritos en el cielo con aviones. El trabajo fue registrado en video por el artista Juan Downey y en octubre del 2012 el compositor Javier Farías presentó en Nueva York la pieza coral Cantos de Vida Nueva que se basaron en este poema de Zurita. Otra acción artística consistió en plasmar en el desierto de Chile la frase "ni pena ni miedo" en el año de 1993, cuya fotografía cierra el libro La Vida Nueva y que por su extensión, 3.140 metros, solo puede ser leída desde lo alto. Con estas iniciativas, Zurita intenta sobrepasar el concepto tradicional de literatura, acercándose a lo que él llama el arte total. Entre 1979 y el 93, Zurita escribe la trilogía Purgatorio en el 79, Anteparaíso en el 82 y La Vida Nueva en el 94, en la que recorre los más variados paisajes desde desiertos, playas, cordilleras, pastizales y ríos. Estas obras están consideradas entre las más importantes de su producción. En 2001, un año después de recibir el Premio Nacional de Literatura de Chile, se separa de quien fue su tercera pareja. Pocos meses después conoce a Paulina Wen, una colega de la universidad en la que da clases, que es 16 años menor. El 2002, Zurita, estando en Berlín gracias a una beca, con una sensación de vacío que le llegó a provocar la idea del suicidio, después de sumarse por inercia a una manifestación contra George Bush, comienza su monumental libro, más de 750 páginas. Zurita, suma autobiográfica, lo define Patricio Fernández, director de la revista The Clinic, adelantos del que irá sacando a partir del 2006, hasta una publicación definitiva que se estrena en el año 2011. A su regreso de Berlín, se reúne con Paulina Wen, con quien se casará en el 2009 y a quien están dedicados todos sus libros publicados después del 2009. La dedicatoria de Zurita dice: a Paulina Wen, con quien moriré. ¿Qué tal? Bueno, Raúl Zurita, de un temperamento fuerte, aliado al Partido Comunista, él se autoquemó la cara en protesta, ¿no? Y vamos a leer un poco de Raúl Zurita para que se enamore de él y busque su obra. Dejemos pasar el infinito del desierto de Atacama. Dejemos pasar la esterilidad de estos desiertos para que desde las piernas abiertas de mi madre se levante una plegaria que se cruce con el infinito del desierto de Atacama y mi madre no sea entonces sino un punto de encuentro en el camino. Yo mismo seré entonces una plegaria encontrada en el camino. Yo mismo seré las piernas abiertas de mi madre, para que cuando vean alzarse ante sus ojos los desoldados paisajes del desierto de Atacama, mi madre se concentre en gotas de agua y sea la primera lluvia en el desierto. Entonces veremos aparecer el infinito del desierto, dando vuelta desde sí mismo hasta dar con las piernas de mi madre.
Bueno, esa es una muestra. Fíjense que él sigue escribiendo hasta ahorita un texto Sí, que se llama Zurita. sí, Precisamente. la suma total de que mencionábamos hace rato. Exacto. Y un fragmento de este poema Zurita dice, como en un sueño, cuando todo estaba perdido, Zurita me dijo que iba a amainar porque en lo más profundo de la noche había visto una estrella. Entonces, acurrucado contra el fondo de tablas de bote, me pareció que la luz nuevamente iluminaba mis apagados ojos. Eso bastó. Sentí que el sopor me invadía. Y así se sigue, todavía sigue escribiendo Zurita. Es como la vida un poema, ¿verdad? La vida, un poema, así es. Sí. Lo invitamos a que busque obra de ese autor porque hay bastante referencia de él en la red. Silvia Leticia Terán vota por Alquimia. Señores, creo que es contundente. Alquimia va a la delantera. Si usted quiere que gane Ambición o Amante, pues ya sabe lo que tiene que hacer, pero por lo pronto va ganando Alquimia. Y ya saben que los que votan o responden correctamente se llevan un libro de regalo. Y saludos a Silvia, que nos llama desde Cocula, Jalisco. Ahí está, gracias. Sí, saludos a Cocula. Señor productor, ¿alcanzamos música? Un poquito de Zapata se queda con Lila Downs, si no, la dejamos de fondo. Ya regresamos. Miguel Morán responde correctamente y vota por Alquimia. Está. Ya. Yo creo que ya. Es un hecho. ¿Qué les digo? Frases de Emiliano Zapata. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, nada más una. La tierra es para quien la trabaja. Perfecto. ¿O qué dice? ¿Qué más dice? Y dice, mejor morir de pie que vivir una vida arrodillada. Toda una vida arrodillada. Así es. Quiero una- morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. ¿Qué tal? Es Emiliano Zapata. Ahí está. Ahí está para... Muchachos, ¿quién escribió? ¿Don Juan Tenorio? José Zorrilla. Los que respondieron correctamente ya saben que pueden venir por su libro de hoy miércoles y hasta el próximo miércoles con una identificación en horario de oficina. Dice, vengo por mi libro de Al Pie de la Letra. Con mucho gusto nuestros amigos de recepción se los van a entregar. Para la próxima semana la editorial será Alquimia. Y nuestro querido crew, staff de C7 de Al Pie de la Letra, ¿cuál prefiere para la palabra ambición o amante? Ambición. Pues será ambición. Ya nos vamos. Gracias, Víctor Clavellina. Muchas gracias. Gracias, Galileo Contreras. Un placer. Le agradezco el favor de su atención. Soy Patricia Velasco y le pido el favor de cada semana, de aquí a que nos volvamos a ver. Por favor, lea un buen libro. Ahora la palabra continúa hasta el siguiente puerto. Toma tu brújula y espéranos la próxima semana. Al Pie de la Letra.